Bienvenidos otro miércoles más aquí a Teatro Crítico. Esta noche vamos a hablar de algo que todavía no tienen ustedes, pero que lo podrán tener en breve, que es el último libro de Gustavo Bueno, el fundamentalismo democrático, la democracia española a examen. Y como no, contamos con la presencia, tenemos la suerte de contar con la presencia de su autor, don Gustavo Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches, don Gustavo. Hablemos del título, el fundamentalismo democrático. Estábamos comentando ahora, antes de comenzar el programa, que este título no lo había elegido usted, que este título lo había elegido la editorial, ¿no? Sí, efectivamente. El título original me parece que era Democracia y Corrupción, o Corrupción y Democracia, no me acuerdo bien. Y a la editorial le pareció que era un título que tenía poco gancho. Y le pareció mejor, y además más ajustado al texto del libro, según decían, del fundamentalismo, que efectivamente es lo que trata el libro. Sí. Y entonces, pues me pareció bien. Decir que pues ahí está, yo no entiendo de eso. Yo creía que era mejor el título anterior, comercialmente incluso, que este, que parece más abstracto y más propio de un tratado de derecho político, ¿no? Pero sin embargo, la editorial es la técnica, como es natural, y había que dejar su opinión. No es la primera vez que usted habla de democracia. De hecho, podríamos decir que este libro es un compendio de toda una serie de artículos, de conferencias, etcétera, etcétera, lo que, sí, que le ha dedicado usted a la democracia, y digamos que como colofón ha salido este libro, podríamos decir así, ¿no? Sí, bueno, sí, efectivamente, yo lo diría de otra manera, que la democracia ha sido para mí un objeto de interés constante desde hace muchos años, sin intención de escribir libros, sino simplemente de ir poco a poco pues tomando posición ante lo que sea de democracia. Naturalmente cada intervención anterior o cada publicación servía para la siguiente. Muchas veces ni me acordaba de ella, pero en fin, evidentemente estaba el camino trabajado, y que este libro es la última entrega de estas consideraciones sobre la democracia actual presente, referida sobre todo a la democracia de Zapatero y de su gobierno. Sí. Pues si le parece vamos a hacer una recopilación, un breve resumen de esas publicaciones anteriores, y si le parece las comentamos un poco para saber de dónde venimos. La primera de ellas, de 1997, La democracia como ideología, un artículo publicado en Ábaco, que comenzaba con un comentario de Aristóteles, que si me permite se lo leo. Hay quienes piensan que existe una democracia y una única oligarquía, pero esto no es verdad, de manera que al legislador no deben ocultársele cuántas son las variedades de cada régimen y de cuántas maneras pueden componerse. Es una cita muy aclaratoria sobre lo que vamos a encontrarnos en el texto, ¿verdad? Sí. Es que Aristóteles yo creo que es el tratadista clásico de la democracia y de la política en general, ¿no? La política de Aristóteles. Y entonces este artículo, pues sinceramente en este momento no me acuerdo muy bien en qué contexto se escribió. Seguramente fueron algunas jornadas sobre el asunto, eran los años finales de los 90, ¿no? El 97. 97. Sí, pues debía ser cuando las elecciones, cuando salió el PSOE de las elecciones, el PSOE de González, debió ser una época, quiere decir que son artículos políticos todos ellos, en el sentido de que están pues promovidos por las circunstancias políticas de España principalmente. Y seguramente, esto no me acuerdo muy bien las circunstancias, pero fue esto. Era tal encarecimiento de la democracia que se hacía entonces, la palabra democracia, ya empezaba pues la sacralización de la democracia y la separación del franquismo y de la democracia como democracia, es decir, que el problema de la transición, como es bien sabido, pues no recibió nombres. Cuando la transición en años sucesivos, pues se hablaba de ruptura, se hablaba de transformación, se hablaba de metamorfosis, de la dictadura al Estado de Derecho. Pero cuando empezó ya a consensuarse, dar el nombre, era la transición democrática, fue por aquellos años. Y entonces se decían tales cosas, en mi juicio, sobre la democracia que necesitaban una precisión, una aclaración, y este artículo estaba en esa línea. Y la cita de Aristóteles, que está ahí, que yo no me acordaba, pues seguramente tiene el sentido de apelar a un clásico como es Aristóteles, para decir alto que la democracia no se puede hablar como un término unívoco, que hay muchas clases de democracia, empezando en aquella época por las democracias populares, cuyo residuo, porque ya había caído la Unión Soviética, pero seguían algunas democracias, como se llamaban ordinariamente, como la de Cuba, que producían realmente escalofríos a quien aplicaba a Cuba la noción de democracia.
Decía, no, eso no es democracia, eso es una reliquia de la dictadura del proletariado y demás. Y yo había estado en Cuba por aquellos años y yo había percibido allí que el funcionamiento de aquel país, y esto sin necesidad de encarecerlo ni denigrarlo, que aquello funcionaba como una democracia desde el punto de vista de Aristóteles, en el sentido que había reuniones del pueblo, votaciones, elecciones, efectivamente los jefes eran de otro orden, ¿verdad? Pero sin embargo en general había una democracia a muchos niveles. Pues seguramente ese artículo fue escrito en ese sentido. Ajá. Sí, porque de hecho en este artículo habla de la oscuridad de las definiciones de democracia de estirpe aristotélica, vamos, lo que nos acaba de comentar ahora. Y en este artículo también clasifica las ideologías democráticas en dos tipos: ideologías, visiones ideológicas de la democracia vinculadas a la idea de sociedad política, por un lado, y que son las que me gustaría comentar ahora, las visiones, las ideologías de la democracia vinculadas a cada uno de sus principios, que son igualdad, Dios mío, libertad y fraternidad o solidaridad. Sí. Entonces me gustaría que andaran estas tres, porque estos tres principios. Los principios de la democracia, claro que esa tríada se atribuye a Danton en la Revolución Francesa, ¿no? A Danton. Pero eso se va asociado a la Revolución Francesa, vamos, que efectivamente es cuando se produce la verdadera transformación del antiguo régimen al nuevo régimen democrático, precisamente, en donde la soberanía pasa al pueblo, el pueblo que todavía no había aparecido el mito de la izquierda, el pueblo, ese concepto de pueblo, que es el principal tema de este último libro, el pueblo pues funcionaba y sigue funcionando cada vez más como un concepto metafísico completamente. Casi recuerda al pueblo de Dios, del cristianismo, de la Iglesia Católica, el pueblo. Entonces, siempre que se apela al pueblo, todo el mundo se calla porque, claro, el pueblo ya es algo sagrado. Y entonces, la idea del pueblo pues era una idea muy confusa que yo intentaba también aclarar allí, ¿verdad?, en ese artículo. Y más o menos estos eran los principales asuntos que me parece que... y usted dice la distinción que hacía yo. El pueblo, que es un concepto esencialmente político, de origen romano, todo el mundo sabe, salus populi suprema les esto. El pueblo romano era la base de la sociedad política, claro, el pueblo. Era el demos de los griegos, claro, el demos era de democracia, el demos era distinto porque demos no se traduce por pueblo, pero en fin, ahora ya todos da lo mismo, ¿verdad? Entonces, porque el demos eran unas circunscripciones locales de Atenas, en fin, no tenía nada que ver con... eran los barrios, una especie de barrios, bien. Y se reunían los barrios y salía la asamblea, era otra cosa diferente, no era el pueblo en el sentido ya de la Revolución Francesa. Entonces, este pueblo se definía por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Fraternidad que fue, ya por aquellos años, fue cambiándose, por aquellos años precisamente, por la palabra solidaridad, que fue un término que se inventó muy reciente, se lo inventó en sentido político, se lo inventó un tal Pierre Leroux, un francés de los años 50 del siglo XIX, y la solidaridad era un concepto jurídico también romano, de derecho romano, que todavía está en el Código Civil Español y en Francia, etcétera, referido pues a grupos de individuos que son solidarios frente a terceros, por ejemplo, herederos, acreedores, etcétera. Ahora, este Pierre Leroux pues pensó que fraternidad olía mucho a fraile, era una herencia frairuna de la Revolución Francesa y se le ocurrió cambiar el nombre de solidaridad. Bueno, la historia es larguísima porque él inventó la palabra, fue aceptada inmediatamente. Hoy día, claro, la solidaridad está más que la democracia. Volver a solidarios, paella solidaria, en fin, todo es solidario, ¿verdad? Y claro, se olvida en la solidaridad el hecho de que la solidaridad va siempre contra terceros. Es decir, muchas veces he puesto como ejemplo de solidaridad, el ejemplo más rápido de solidaridad es la solidaridad de los 40 ladrones. Los 40 ladrones son solidarios contra los guardias. Entonces solidaridad exige una referencia que no se suele dar. Entonces solidaridad se utiliza en un sentido general de fraternidad, de generosidad, algo de filantropía, que ya se desvirtúa por completo, que es lo que pretendía evitar precisamente Leroux. Bueno, pues aprovecho para recordar que en el Catoblepas, creo que está publicado en el Catoblepas, encontrarán un artículo extensísimo e interesantísimo sobre el concepto de solidaridad. Efectivamente, claro, para que si a alguien le interesa este tema, pues que puede adentrarse en él sin problemas. Vamos con un segundo texto
esencial, si me permite la palabra, para este tema de la democracia, que es en el 2004, que salió publicado en el 2004, aunque no está escrito en el 2004, luego lo aclararemos un poco más tarde, el panfleto contra la democracia realmente existente, en donde en su capítulo 1 habla específicamente del fundamentalismo democrático. Sí, efectivamente, sí. En este libro que publicó la Esfera de los Libros, exacto, sí, y que fue promovido por una colección que dirigía Albiac, pues el título, bueno, y el tema me lo proporcionó la propia editorial, en este caso a través de Albiac, que me preguntaron, ¿usted estaría dispuesto a escribir un panfleto contra la democracia? Digo, hombre, pues ni anillo al dedo, ¿verdad? Es lo que quería hacer. Y allí, en cambio, puse que pusieran como subtítulo panfleto contra la democracia realmente existente, precisamente para introducir la distinción que es el caballero de batalla constantemente, ¿no? Y allí todavía no utilizaba yo la distinción, que yo creo que es, vamos, que desde el punto de vista de esta trayectoria que usted está citando, aclara todo el asunto y lo reduce, lo sistematiza inmediatamente, la distinción que yo hago en este libro, pero de la que podemos hablar después, entre democracia, entre dos momentos, que digo que tiene la democracia, dos momentos, tomando momento, no en el sentido temporal, de un momento, espera un momento, ¿verdad?, sino tomando momento en un sentido muy antiguo también en español, que es, pues, esta cuestión es de poco momento, momento como importancia, sí. Y luego momento tal como utilizan los físicos, ¿verdad? El momento de una fuerza es no ya solamente la fuerza en sí misma, sino el desarrollo de esa fuerza con respecto a la longitud del brazo de aplicación, el brazo de palanca, y entonces es el momento de esa fuerza, es decir, momento en el sentido de importancia o desarrollo que tiene un componente de algo, de un sistema. Bueno, pues entonces, en toda institución, la democracia, pero cualquier otra, por ejemplo la religión, pues habría siempre dos momentos, y esto necesariamente, precisamente en todas las instituciones culturales, no lo habría, por ejemplo, en la biología o en la geología. No se podría decir, por ejemplo, pues que hay dos momentos en el Sol, en el sistema solar o qué sé yo, o en los primates, ¿no? Pero en las instituciones siempre hay dos momentos, que solemos llamar el momento tecnológico y el momento, le llamamos ideológico, pero más generalizadamente neumatológico, aunque no vamos a explicar aquí esto porque es muy largo, ¿no? El momento neumatológico. Esta distinción aparece, por ejemplo, utilizada en el animal divino, la idea de nematología, sí, que más o menos tiene que ver con las nebulosas ideológicas. Bueno, un ejemplo rapidísimo para que se vea por dónde va esto. Los dos momentos en la religión como una institución secular, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que es, e incluso da por consabidas en muchas cosas, pero si le preguntas a alguien ¿qué es la religión?, pues no te responde por el momento tecnológico de la religión. Aquí habría que incluir, pues qué sé yo, las iglesias, las oraciones, los rituales, pues qué sé yo, los sermones, las misas, toda la religión, ¿no? El cumplir los ritos, para decirlo en términos más cercanos, los rituales de una religión, sea musulmana, sea cristiana. El momento tecnológico, todo el mundo sabe lo que es la religión, más o menos. Si no es un débil mental, claro, sabe lo que es una religión. Pero cuando le preguntas a alguien qué es la religión, te responde no por ese momento, sino por el momento nematológico. Te dice, yo lo he hecho muchas veces la experiencia, te dice... ¿Me permite una anécdota? Sí. Lo hizo con los que empezamos, los que estudiamos filosofía de la religión con usted en la facultad. El primer día que llegamos a clase nos hizo poner en un papel que era la religión. ¿Qué es la religión? Pues la respuesta es: la religión es las relaciones del hombre con Dios. Es curioso decir que esta definición es mucho más oscura de que la otra, porque se supone que se sabe lo que es Dios y las relaciones del hombre con Dios. Bueno, pues con la democracia pasa lo mismo. La democracia tiene un momento tecnológico que os repito, que todo el mundo que no sea un débil mental sabe lo que es en nuestra sociedad. La religión, la democracia tecnológicamente implica partidos políticos, urnas, votaciones, elecciones, candidatos, ley don, etcétera, ¿verdad? Esa es la tecnología de la democracia. Ahora, si a uno le preguntas qué es la democracia, no te responderá por este momento tecnológico, te responderá diciendo: la democracia es la soberanía del pueblo. Y el pueblo es un concepto tan oscuro como Dios en la religión. Bueno, tan oscuro o más, es lo mismo. Voz del pueblo, voz de Dios.
Entonces, resulta que el momento tecnológico es lo que efectivamente funciona, diríamos lo positivo, pero está envuelto en una nebulosa nematológica que en absoluto no es una superestructura, como muchos piensan o podrían pensar. Es una superestructura que se puede dejar porque lo importante es cómo funciona, ¿verdad? Es un poco aquella famosa anécdota del rabino que recibe a un fiel, bueno, a un judío, que dice que tiene dudas de fe y que duda que Dios exista. Y le dice el rabino, eso a mí no me interesa ni tampoco, lo importante es que cumpla la ley. Es decir, tú la tecnología, luego qué más te da lo que pienses, ¿no? Aquí pasa lo mismo, es también lo de Pascal. Dice, cuando decía Pascal, no, si yo tengo dudas de la existencia de Dios es lo mismo, yo lo que tengo es que arrodillarme y a creer. Es decir, la tecnología producirá la ideología, es decir, el rito, el mito, etcétera. Bueno, pues esta es la distinción de la democracia. Y esta distinción es tan fundamental que estos dos momentos es la que los que de algún modo yo utilizaba, aunque no con este nombre, en el panfleto contra la democracia, sí. Cuando yo hablaba de la democracia como ideología, ¿verdad? Y luego la realización de la democracia, efectivamente. Más o menos iba por ahí la cosa. Bueno, pues del 2004 saltamos al 2006, donde se publicó Zapatero y el pensamiento de Alicia, claro, sí. En donde hablaba pues, sobre la solidaridad, sobre la memoria histórica, sobre el pluralismo cultural, etcétera, etcétera, y también le dedicaba un capítulo a la democracia. Y podríamos decir que Zapatero y su pensamiento Alicia era la ejemplificación del fundamentalismo democrático, ¿no? Sí, muy bien. Lo que tampoco llamaba yo así fundamentalismo, no utilizaba esta expresión, sí. Porque este libro había el panfleto contra la democracia, que efectivamente yo dedico allí un capítulo al fundamentalismo y al funcionalismo de la democracia, sí. Pues había aparecido el libro de Cebrián, no había aparecido todavía, era anterior. Yo me enteré cuando estaba ya el libro en prensa, o sí. Bueno, no le di importancia y ni lo tuve en cuenta, bueno, luego hablaremos de esto. Sí. Entonces, en el panfleto contra la democracia, yo lo que subrayaba, o quería subrayar claramente, era la idea de democracia que se utilizaba constantemente ya de un modo explícito, sobre todo Zapatero y yo. El libro no era contra Zapatero tampoco, bueno, en absoluto. La figura de Zapatero a mí personalmente no me interesa absolutamente nada, pero absolutamente nada, ¿eh? Era la sorpresa de que cuando entró Zapatero en el gobierno, que era un desconocido, pues yo me interesé mucho por ver qué ideología tenía este hombre, es decir, por dónde iba, ¿no? En una época donde los conceptos estaban muy difusos, todo. Y entonces creí poder diagnosticarle como sujeto de una ideología que lo desbordaba, que él no había inventado, simplemente que estaba ejecutando, que era más o menos el krausismo español. Era la cosa de San del Río y de todos los krausistas, de Azcárate, sobre todo los Azcárates de León, etc. Sí. Y entonces, pues, el libro era una especie de diagnóstico de aquella segunda fase del PSOE. La primera era de González, que acabó con la victoria de Aznar el año 94, me parece, y esta fue la fase del PSOE que empezaba ya, ¿no? Que empezaba en aquellos años, o que iba a empezar, no sé, porque había habido ahí aquellos problemas con el pensamiento Alicia. Entonces se trataba de hacer, y los temas de ese libro estaban sacados directamente, diríamos, de trabajo de campo, si se puede hablar así. Yo me pasé viendo la televisión en plan de observatorio, con un cuaderno, tomando notas, y viendo lo que decían los políticos unos y otros en el Congreso y entonces apuntando las cosas que más me llaman la atención. Y la temática que yo saqué del libro está tomada directamente de lo que decía la televisión. Es decir, que no es una cosa tomada, diríamos, de un manual o de un libro, de una ideología, es tomada directamente. Por eso cuando te dicen, no, es que este libro está flotando en la realidad, imbécil, pero si lo he tomado directamente de lo que decís vosotros mismos. Es lo más indignante. La gente, en cuanto escucha pensamiento un poco abstracto, mucha gente se asusta. Dice, esto está tomado directamente de ahí, todos los temas, ¿no? Por eso lo llamó Alicia. Sí. Y entonces, pues la democracia es lo que decía Zapatero. Entonces, porque en el PSOE hay que distinguir, yo creo, en el PSOE español, vamos, hay que distinguir claramente, pues la época de González, pues el grupo Prisa, sobre todo Cebrián, pues todos aquellos, Almunia, todos aquellos, ¿no? Todo el grupo de González vino los 8 años de Aznar y luego volvió a recuperar el poder con Zapatero y todo su equipo, que eran distintos.
la diferencia es notabilísima, notabilísima. Es decir, que a mi juicio el primer PSOE tenía más consistencia ideológica y no era fundamentalista, además, democrático, no lo era, ni mucho menos. Eran menos ingenuos, o a lo mejor este es tan ingenuo, son tan ingenuos, pero son más calculadores, ¿verdad? Son menos ingenuos, pero más calculadores. Sí. Es decir, que es muy difícil creer que se puedan creer estos señores. Que se puedan creer lo que dicen. Es casi imposible. Pero claro, también te acuerdas de aquel famoso caso de aquel chamán que cuenta Levi-Strauss, ¿verdad? De un individuo que no cree en el chamanismo ni en las adivinaciones, pero un día va un amigo a que le enseñe el arte, le dice 4 cosas, él empieza, no cree nada, ¿verdad? Pero él empieza a funcionar y ve que la gente le cree. Y entonces se encuentra tan sorprendido que se hace uno de los chamanes más famosos de todos los cultivos, ¿verdad? Sí. Es decir, que aquí pasa lo mismo, es decir, metido ya, al principio empieza a ensayar fórmulas, ve que aquello funciona, el funcionalismo dice, pues adelante, y ahí la ideología, la nematología empieza a entrar a formar parte ya de la tecnología. Claro, para llenar los discursos, etcétera. Es decir, que están completamente ligados, ¿no? Sí, pues antes han mencionado a Juan Luis Cebrián y un libro que publicó en Taurus en el 2004 que se titula El fundamentalismo democrático, creo, o sí, bueno, sí, el título, era un librito pequeñito, El fundamentalismo democrático, sí, yo había escrito el otro día, pues, aunque estaba sin publicar, estaba escrito. Bueno, y no me mereció la pena el añadir porque me pareció una cosa que carecía de todo interés filosófico y demás. Sí. La aclaración que sería oportuna hacer aquí es que aunque este libro se publicó en el 2004 y Cebrián se arroga la creación de la expresión, el fundamentalismo democrático, lo que ocurre es que el panfleto contra la democracia realmente existente del que antes hablábamos se publicó en el 2004, pero ya estaba entregado a la editorial en el 2002, con lo cual, en cualquier caso, siempre es anterior, pero que ni el panfleto contra la democracia ni el fundamentalismo democrático son los primeros textos en español en los que aparece la expresión fundamentalismo democrático. Yo la democracia cito principalmente, yo cuando escribí el fundamentalismo democrático, en el panfleto contra la democracia, en el panfleto hay un capítulo dedicado a esto. ¿Qué fuentes tenía yo para utilizar este rótulo de fundamentalismo democrático? Pues simplemente era una aplicación directa por mi parte, yo no pretendía inventar nada, era simplemente designar una ideología que yo había visto funcionando en la televisión, como digo. Y entonces simplemente apliqué directamente a la política, pues el rótulo ya acuñado de hacía muchos años de fundamentalismo religioso protestante, un fundamentalismo que empezó en América a principios del siglo, los años 10 o 12 del siglo XX, y que tenía en Europa el paralelo, pues, de la encíclica Pascendi de Pío X contra el modernismo, porque el fundamentalismo religioso protestante estaba dirigido contra la teología liberal, la teología de Princeton, que se llamaba la teología liberal, que era el equivalente en Europa a lo que sería aquí el modernismo religioso, que fue una invención, una palabra inventada por Pío X, precisamente, al margen de los modernismos artísticos o lo que fuera. Modernismo fue una palabra que inventó el Papa para designar precisamente a las interpretaciones muy liberales de la Biblia y de los textos sagrados, pues qué sé yo, de Renan, de Loisy, todos aquellos, ¿no? La Bertolini, es decir, un conjunto de, sobre todo franceses, también italianos, ¿no? Fogazzaro, etcétera. Y entonces los condenó precisamente porque decía él que esto pues, que no era ortodoxo, que había que volver a los principios, a los fundamentos, ¿no? Bueno, pues yo tomé directamente la metáfora de Dalí. Luego también es verdad, y lo utilicé ampliamente, que la palabra fundamentalismo yo la vi muy reflejada en un libro de Otero Novas, que yo presenté en la Nueva España, pues no sé, fue el año anterior, por aquellos años, ¿no? Otero Novas tiene un libro muy interesante en el 2001 lo publicó. 2001, sí, llamado Fundamentalismos, los fundamentalismos, algo así. Fundamentalismos enmascarados, los extremismos de Eso hoy. es, fundamentalismos enmascarados. Bueno, ahí Otero Novas lo que hacía era, por cierto, dejando entre paréntesis, no sé si por lo que lo desconocía, no quise saber nada, precisamente el origen del fundamentalismo americano. Sí. El fundamentalismo religioso, eso lo dejó al margen. Luego se aplicó el fundamentalismo a los musulmanes, que es lo que hoy día todavía se aplica, el fundamentalismo, son los talibanes, pero los propios musulmanes más rigurosos, pues
no les gusta esa palabra, porque según ellos esto es una cuestión cristiana, católica, donde hay una diferencia entre el texto sagrado y la interpretación, mientras que en el islamismo todos son fundamentalistas, porque el Corán es único y la distinción entre el Corán y la Sharia, pero el Corán no admite absolutamente estas bien. De manera que la idea de fundamentalismo musulmán está contestada por gran cantidad de teólogos musulmanes, ¿verdad? Entonces, Otero Novas lo que hacía es ir repasando una serie de fundamentalismos que él aplicaba con muy buen juicio y mucha abundancia, y además históricamente muy bien, y hablaba también del fundamentalismo democrático. Bien. Bueno, pues esto fue la cuestión, que yo entonces lo que hice fue exponer lo que yo entendía por fundamentalismo democrático, que es justamente lo que seguía haciendo aquí. Yo en este libro ya tomé la idea de fundamentalismo que había aplicado aquí, porque era suficientemente una idea clara y distinta, a mi juicio, para interpretar el asunto, ¿no? Y para criticarlo. Y entonces, pues es cuando, después de terminar el libro, a Gustavo Bueno Sánchez, ¿verdad?, se le ocurrió, bueno, me preguntó, bueno, oye, esto del fundamentalismo, ¿tú te has preocupado del origen del rótulo en España? Y yo, pues la verdad que no me había preocupado. Yo había definido el concepto, pero no me había preocupado por hacer la historia del rótulo, ¿verdad? ¿De dónde venía? Simplemente yo suponía, bueno, daba por supuesto, pues que era una transposición del fundamentalismo protestante, sí, a la política, y no le daba más importancia. Entonces empezó a rastrear y a investigar el origen del rótulo por periódicos ingleses, españoles, etcétera, contando también con que Cebrián y González se disputaban la invención del concepto, del rótulo, de que lo habían acuñado ellos. Era una cosa realmente sorprendente para el que tenía una visión histórica desde el fundamentalismo religioso. Era una cosa absurda decir que se ha acuñado esto, aunque lo hubieras acuñado, qué importancia tenía esta acuñación, cualquiera podía hacerlo, etcétera, ¿no? Era una simple metáfora, pero no, la cosa era más complicada, porque gracias al material ingente que reunió Gustavo allí, ¿verdad?, pues resultó, primero, claro que ni Cebrián ni González habían inventado el rótulo. El rótulo estaba ya funcionando en periódicos ingleses en los años 20, etcétera. En España había también, y en México había testimonios, pero concretamente en España había otras perspectivas que utilizaban la palabra fundamentalismo, generalmente a cargo de profesores de ética o de filosofía, tipo Aranguren, tipo Sabater, este Rubio Carracedo, que es un profesor de Murcia, que sí, yo conocía, que tiene muchas cosas sobre el asunto, de manera que ellos utilizaban la palabra fundamentalismo, pues en un sentido parecido a lo que lo utilizan en el libro, con la diferencia es que pareciéndole que es el canon de la sociedad democrática, es decir, defendiendo el fundamentalismo, ¿no? Diciendo el fundamentalismo democrático es esto, ¿verdad?, pues todas las características que pueden definirse, la igualdad, fraternidad, el gobierno del pueblo, la división de poderes, todas estas cosas, ¿no? Todo esto es el Parlamento, en fin, el Estado de Derecho, todas estas cosas. Y el fundamentalismo religioso, utilizaban así la expresión, pues es algo a lo que habría que volver, voy a decir, porque estamos excesivamente relajados y habría que volver al fundamentalismo. Es decir, que ellos se declaraban fundamentalistas, era la sorpresa. Sí, pues le comento. Bueno, aprovecho para recordar de nuevo que esta historia del rótulo fundamentalismo democrático del que está hablando Gustavo Bueno se puede consultar en el proyecto Filosofía en Español. Sí. Si teclean en cualquier buscador fundamentalismo democrático, pues seguramente les salga la página del proyecto. Y luego también en una reseña, a propósito de esto que decía de Cebrián, de que hay que ejercer de fundamentalista democrático, sí, en una reseña del año de publicación del libro del 2004 en el cultural.es, en la que se habla del libro, por supuesto, se dice: parece mentira que tengamos que ser fundamentalistas cuando el rótulo lleva en sí mismo una antinomia, que es fundamentalismo y democrático. Muy bien, perfectamente. Es decir, lo del fundamentalismo, yo la tarea que hice en este artículo, que ha citado usted en el Basilisco, en el Gatoblepas, era clasificar de algún modo, clasificar las acepciones en que se utiliza el rótulo hoy fundamentalismo democrático en España, principalmente.
pero también en el mundo, porque bueno, las 4 acepciones principales que yo creo que pueden distinguirse sobre el material que todo que está escuchando tiene ahí a disposición en Internet, las 4 acepciones eran esto: primero, el fundamentalismo primario, que llamo yo, el fundamentalismo primario, que es el fundamentalista ingenuo, por decirlo así, ingenuo, sea retóricamente, sea sincero, es lo mismo. Es decir, el gobierno de Zapatero, el segundo, es fundamentalista y tan ingenuo que ni siquiera quiere llamarse fundamentalista, ¿verdad? Se pretende demócrata y no hace falta más, ¿verdad? El fundamentalista democrático para él es una redundancia. Es decir, tan evidente es el fundamentalismo democrático que es la misma democracia, no hace falta decir más. Bien. Primera acepción, fundamentalismo primario, que es el que yo utilicé en panfleto y el que sigo utilizando ahí, sí, contra el cual yo dirijo. Luego está la segunda acepción, que es la que yo llamo canónica, que es una acepción canónica, es decir, es la de estos profesores que he citado, ¿no? De pues Saraguren, Sabater, etcétera, Sádava, es decir, fundamentalismo, lo que debía ser la democracia y la práctica, bien. Y entonces, pues este fundamentalismo canónico simplemente también queda englobado en el primero, más que de un modo representado, y no tiene más importancia. La tercera acepción es la que yo llamo ahí acepción miserable. Acepción miserable. La acepción miserable es la de Cebrián y la de González, sobre todo la de Cebrián. ¿Por qué le llamo miserable? Por muchas cosas que pongo yo en el artículo este, pero principalmente porque es una acepción puramente erística, es decir, que está dirigida contra otro, que no penetra ni quiere penetrar en el asunto de lo que es la democracia, sino que quiere simplemente, por el sonido del talibán, del fundamentalismo talibán, aplicárselo a Aznar. Y entonces el fundamentalismo democrático es la democracia tal como la entiende Aznar, tal como la entendía Aznar. Y entonces es una cosa miserable porque es una tergiversación completamente del asunto, es coger el fundamentalismo democrático por la semejanza de sonido que tiene con los talibanes y llamarle talibán o criptofranquista, en fin, por eso le llamo miserable. Pero resulta que propiamente Aznar, Cebrián o los demás, o González, o todos estos, o Estefanía, etcétera, en el fondo, quizá por la influencia de Boyer, pienso yo, digo Boyer porque es el marido de la Preisler, ¿no? Sí. Que es el que introdujo en España a Popper. Pues en aquellos años, pues claro, Popper tenía una teoría de la democracia que no era fundamentalista. Para Popper la democracia es un sistema, con palabras de Churchill, el menos malo de los posibles, es decir, nada sacralizado, era un sistema que valía cuando funcionaba y que tenía la posibilidad de ser falsado. Esa es la conexión con la teoría de la ciencia de Popper. Es decir, por eso es muy curioso que cuando alguno objeta a gente, ¿verdad?, que escribe por ahí en los periódicos o te habla, lo que fuera, y está siempre obsesionado, esto es muy filosófico, pero señor mío, si lo que está usted diciendo de la democracia del primer gobierno socialista estaba precisamente inspirado en Popper, ¿verdad?, el falsacionismo. Es decir, la democracia es la forma más científica política. ¿Por qué? Porque puede ser falsada. Igual que la ciencia, una proposición científica cuando puede ser falsada, como dice Popper muy expresivamente, cuando pone la cabeza bajo la alza, ¿no?, para que se la corten si pueden. Entonces, esa proposición es científica y si no es metafísica. Entonces, la democracia empieza a ser lo más parecido a una técnica científica cuando puede ser falsada. ¿Qué quiere decir falsada aquí? Perder las elecciones. Cuando pierde las elecciones, entonces quiere decir que el pueblo pues ha juzgado la gestión del gobierno y lo ha descalificado, ¿verdad? Esta es un poco la idea de la democracia metodológica que mantenía Boyer y el propio Felipe y el propio Cebrián. Es decir, que era una acepción totalmente distinta, que era popperiana, pero que utilizada por ellos precisamente para designar el fundamentalismo a Aznar, era miserable por eso. Y luego la cuarta acepción y la última, pues es la acepción que yo llamo ahí pues contrafundamentalismo, que es precisamente la posición que se opone a ese fundamentalismo, que trata de despiezarlo, de triturarlo, de criticarlo, y que es el tema de este libro. O sea que entonces este libro pues es realmente nuevo con respecto a los anteriores, porque la perspectiva, bueno, es todo lo mismo, pero la perspectiva es ligeramente distinta
porque es más abstracta, si se quiere, más riguroso, me parece a mí. A lo mejor hace falta un quinto libro que como natural, porque estas cosas van cambiando constantemente y se puede ver de muchas maneras. Es lo que dice Aristóteles, la democracia no es una cosa que se dice en dos palabras. Es cosa de decir, cuando se dice la democracia es, pues, el pueblo soberano, ¿verdad?, que consta de ciudadanos, no de súbditos, cada uno de los cuales, pues, asume la Constitución, que tiene un tribunal constitucional para interpretarla, tiene unas elecciones para elegir por representación a sus representantes del pueblo, que son los diputados, y luego la regla de las mayorías, los tres poderes, es decir, la cantidad de cosas que están diciendo ahí. Cada cosa es una perspectiva distinta por completo. Y entonces lo difícil es ver cómo se han engranado, porque todo eso no ha salido deductivamente de un principio. Todo es el producto de una composición histórica de instituciones muy diversas, ¿verdad?, muchas de ellas eclesiásticas. La mayor parte de toda la sacralización del Poder Judicial viene realmente de la Iglesia, ¿verdad? Y entonces es muy difícil por eso definir actualmente de un modo positivo y filosófico qué es la democracia y qué es el fundamentalismo. Pues vamos con el Poder Judicial, porque en la segunda parte del fundamentalismo democrático, dedicada a algunas, titulada, la segunda parte, lo leo, algunas muestras de corrupciones democráticas no delictivas. Sí. Habla en el capítulo 12 de la degeneración del principio de independencia del Poder Judicial y menciona más en concreto el caso del juez corrompido por el complejo de Jesucristo. Sí, bien. Bueno, de esto hay que hacer una salvedad, porque la palabra corrupción, es más, precisamente, este epígrafe que acaba de citar, la corrupción o el juez corrompido, sí. Esto, si utilizamos la palabra corrupción en el sentido ordinario, pues me puede llevar al tribunal, me puede acusar de... el juez Garzón me puede empezar, que lo haga. Que no lo dude, porque ya sabe que le cuesta muy poquito empezar un proceso. Pues que lo haga, no me importa. Es más, yo calculé, me puede llevar porque me lleve, ¿verdad? Así sería un modo de espabilar estas ideas. Bien, entonces, la cuestión es la siguiente, que una de las partes del libro, varios capítulos, sí. Trata sobre la corrupción. Y resulta que la corrupción se entiende ordinariamente en España, lo que se entiende por corrupción es la corrupción delictiva. Es decir, la corrupción definida en el Código Penal, en las fiscalías de corrupción que se han creado ad hoc para ello. Entonces la corrupción se atribuye a los individuos, es decir, funcionarios, empleados, políticos, ministros, lo que fuera, ¿no?, que son los que pueden corromperse por aquello de que la sociedad no delinque. Los tribunales de justicia se han ido adaptando, en los estados de derecho, ¿verdad?, se han ido adaptando hasta el punto de entender que la corrupción y el delito tiene que ser individual siempre, la sociedad no delinque el individuo. De manera que cuando hay un grupo, y eso en el Código Penal, porque ahí cito yo varios artículos, se ve claramente, cuando hay, por ejemplo, pues no ocurre, por ejemplo, con lo que ocurre en todas las sociedades. Para poner un ejemplo rápido, en España los gitanos, en un clan gitano, el que delinque es el clan, ¿verdad? Y si matan a uno del clan, entonces el responsable es el clan entero, y tiene que atenerse a la venganza del otro clan. Es decir, allí no son los individuos, es el grupo el que es responsable. Este principio ha desaparecido en los códigos civiles de los estados de derecho modernos. Y entonces la corrupción es el individuo. Cuando hay pues una manifestación pública, una agrupación terrorista, por ejemplo ETA no queda condenada como tal, sino son los individuos. Hay que deslindar, depurar, se dice, la responsabilidad de cada individuo. Depurar, vaya palabrita, metáfora, cada individuo. Cada esa depuración pues es una cosa artificiosa, que aquí no vamos a entrar, en donde el responsable es el individuo. Bueno, pues entonces, claro, la corrupción, este concepto de corrupción es un concepto pues ad hoc, muy tardío, porque yo atribuyo en gran parte el fundamentalismo democrático a una maniobra de los ideólogos democráticos para dejar intacta la democracia. Es decir, la democracia es incorruptible, la democracia es la última forma, la más alta de la historia, es el fin de la historia, que decía Fukuyama. Entonces la democracia no puede corromperse, se corromperán sus funcionarios. Sí, sí. Es como cuando se dice la religión católica es incorruptible,
se corrompen los curas, ¿verdad? O los cristianos, pero la religión es intacta, pues es lo mismo. Entonces, el fundamentalismo preserva la democracia de cualquier duda acerca de ella, porque es incorruptible. Se corrompen los individuos. Y además la democracia, se añade, tiene suficientes métodos para corregir a estos corruptos y además, no solamente para corregirles, sino para reeducarles. De manera que teóricamente un corrupto pues puede ser reeducado y volver otra vez de nuevo. Reinsertado. Bien, entonces el fundamentalismo empieza a dejar de ser algo inocente, empieza a ser ya un modo de defender totalmente la democracia. Entonces, por eso digo que el libro está en gran parte dedicado a exponer una idea de corrupción filosófica, tradicional, es decir, basándome pues en toda la tradición, no solamente literaria, española, etcétera, lo que es la corrupción, que desborda completamente este concepto delictivo. Hay corrupciones no delictivas, ¿verdad? Y esto pues hace falta necesariamente pues establecer un poco la ontología de la corrupción para que la gente se dé cuenta de lo que es esto, porque si no, no tiene en la cabeza nada más que una pura metáfora, que es lo que la gente tiene. Está corrupto, no es que no es corrupción, no. Por ejemplo, cuando se dice constantemente, el español es una corrupción de latín. ¿Qué tipo de corrupción es esa? Claro, porque es el latín corrupto, ¿verdad? Pero claro, no es una corrupción, es una transformación. Cuando se dice la circunferencia, es una corrupción de la elipse, porque los dos focos de la elipse, cuando se van juntando, se forman un solo centro que es la circunferencia. Pero nadie dice que la circunferencia sea una corrupción de la elipse. Dicen los matemáticos que la circunferencia es una elipse degenerada, pero no es lo mismo que corrupta, ¿verdad? Mira que la cuestión es sumamente interesante porque desde el punto de vista filosófico hay que distinguir aniquilación. Por ejemplo, la aniquilación no es corrupción, la aniquilación no queda ni rastro del objeto. Bueno, pues en ese sentido digo, para preservarme de la corrupción, cuando yo digo la corrupción del Poder Judicial. Yo no voy buscando casos de corrupción delictiva. Precisamente los casos de corrupción que analizo son totalmente legales, pero son tan corrompidos como cualquier otro. Yo pongo como uno de los ejemplos más fuertes que he podido encontrar en este libro de corrupción, encuentro que un caso de corrupción total, plena, es la ley del aborto. A eso iba precisamente, porque quien tiene, como usted ha dicho, en sus cabezas esa metáfora de corrupción, claro, puede no, seguramente no le extrañará cuando lea la degeneración del principio de independencia del Poder Judicial, el caso de un juez, bueno, pues puede pensar en una corrupción delictiva, como usted dice, las remuneraciones escandalosas de los ejecutivos de la sociedad política y de la sociedad civil de la democracia, que es el capítulo 13 del libro, tampoco le puede extrañar, pero claro, cuando lea de repente capítulo 14, la ley de plazos del aborto, capítulo 15, los estatutos de autonomía, dirá, caray, ¿pero qué es esto? Eso es. Y se lleva una sorpresa por mayúscula. Eso tiene, pues la sorpresa de este ciudadano que se la cure un poco leyendo, ¿verdad? Que se la cure. Hombre, esperemos que cuando llegue a estos capítulos ya no le sorprendan tanto, pero bueno. No lo leerá, no lo leen. Es más, lo que harán es, como suele hacer, según estoy acostumbrado ya, que recibas tú una carta de un analfabeto allí que aparece en los periódicos, sacándote de quicio lo que has dicho, y claro, la democracia, la insolencia de un individuo que puede empezar sin saber por dónde va el asunto, sin entender nada, aquí lo mismo. La corrupción, lo digo en las primeras páginas, la corrupción es un concepto que desborda completamente la corrupción delictiva. Y esto no lo digo yo, esto lo dice, que lean el libro, ¿verdad? No es una opinión gratuita mía, que lean el libro, y si no lo leen, que se callen, ¿verdad? Bien, entonces, la corrupción del aborto, pues no es delictiva. ¿Por qué? Pues porque está aprobada por el Parlamento. Bueno, esta ley a punto de aprobarse, pero parece que no habrá ninguna dificultad a que llegue ya al Pleno y se vote por mayoría necesaria, ¿verdad? Bien, entonces se dirá, pues la ley del aborto es democrática. Pues vaya cosa que me dice usted, ¿verdad? Y aquí está. Por tanto, la corrupción no delictiva es o da a la línea de flotación de la propia democracia, ¿verdad? Porque el ser democrática no es ninguna garantía. El ser democrática tecnológicamente no es ninguna garantía. Otro ejemplo muy importante, yo creo, y actual. Una de las características del fundamentalismo es lo que yo llamo hoy el formalismo democrático. Sí. ¿Qué entiendo por formalismo? ¿O qué se entiende por formalismo? Pues algo muy preciso. Es decir, el formalismo es algo muy preciso. El formalismo es
Y para definirlo hace falta tener un esquema de cómo funciona el Estado, y si no, no se puede hablar. Si no, no se puede hablar, es mejor callarse. O sea, habrá que arriesgarse a ofrecer una teoría del Estado, y si no, no, cállate, ¿verdad? Cállate. Bueno, la teoría del Estado que nosotros venimos utilizando distingue una capa basal y una capa conjuntiva y una capa cortical. La capa basal del Estado es precisamente el pueblo en cuanto vive en un territorio, que es la fuente de su alimentación, de su riqueza, la fuente principal. Ese territorio basal, digamos, que es el terreno de la economía política prácticamente, ese territorio es lo que llamamos la patria, en el sentido literal. No la patria, esa pedantería de la patria, del patriotismo constitucional que se inventó Habermas y aquí algunos diputados, ¿no? Eso es patriotismo, ¿no? Lo que llamamos patria, la redefinición, yo creo, más exacta de lo que es la patria, lo que yo siempre, es la tierra de los padres, es decir, pero la tierra de los padres donde está la riqueza, las tierras, las minas, el petróleo, etcétera. Eso es la patria, y sobre eso se basa el pueblo y se organiza como sociedad política democrática o aristocrática o lo que sea, ¿verdad? Bien. Porque la democracia resulta que no es la primera forma prístina de organizarse una sociedad política. La democracia no procede de la democracia, es la tesis de Rousseau, del pacto social. Hay un pacto social donde los hombres democráticamente acuerdan unirse. Esa es la teoría de Rousseau, que en fin, todavía sigue por ahí funcionando como natural. Rawls la ha vuelto a poner, la puso a poner de manifiesto, pero es una teoría totalmente metafísica que, en fin, no es cosa aquí de discutirla. La tesis que se sostenía ahí, se sostenía en el Parlamento contra la Democracia, es que las democracias y las constituciones democráticas proceden de sociedades no democráticas, del antiguo régimen. Es decir, el antiguo régimen, es decir, concretamente España no aparece con la Constitución del 78, como parece muchos pensarlo, ¿no? España ya existía antes de la Constitución del 78. Y aquí viene la cuestión. El formalismo es el que reduce la democracia, el cuento de democracia, a la capa conjuntiva, es decir, donde están los poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Esos tres poderes forman una capa conjuntiva que son los administradores de la capa basal, en el fondo. En el fondo es la administración de la capa basal. Bien, administración trae muchas cosas más. Y de la capa cortical, que es la que plantea el conflicto con otros estados, con otras sociedades democráticas o no democráticas. Entonces, el formalismo reduce la democracia a la capa conjuntiva. La democracia es el pueblo, pero ya del pueblo, del Parlamento, de los tres poderes, del Ejecutivo, etcétera, etcétera. La democracia es esto. Y la Revolución Francesa misma se hizo sobre todo en la capa conjuntiva. Fue derribar la jerarquía del antiguo régimen, del rey absoluto, y sustituir el rey absoluto por el pueblo, y etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ¿qué incidencia tiene el formalismo? Pues la siguiente, que precisamente este gobierno, y otros muchos, pero este gobierno ha insistido totalmente y ha promovido ley de partidos políticos democráticos, en donde la democracia está simplemente pensada en términos formalistas, es decir, de la capa conjuntiva. De manera que, según esto, pues por ejemplo, lo importante es ser demócrata, conjuntivamente, es decir, querer el pueblo, las votaciones, etcétera, ser demócrata formalmente, y es lo mismo ser demócrata español que francés, que chino, ¿verdad? Es ser demócrata. La democracia está como flotando por encima de todos los pueblos. Y por tanto, si alguien dentro de la democracia española, en este caso, como por ejemplo el País Vasco, se declara demócrata, pues eso es tan respetable como otro. ¿Por qué? Porque la democracia del PNV, que se declara democrático continuamente, o la democracia de Carlos Rovira y de RC, o la democracia del pueblo gallego, cualquier democracia, son totalmente respetables. Cuando resulta que estas democracias son contradictorias con la democracia española en la capa basal, que supone el pueblo español, el territorio, porque quieren fracturar el territorio del pueblo español, que es la capa basal de la democracia, sin la cual no hay democracia. Y entonces están hablando de una democracia completamente estratosférica, ¿verdad? Como decía el Guerra el otro día, ¿verdad? Una democracia estratosférica que no existe nunca. Yo lo he comparado algunas veces con aquello de Alicia, en el pensamiento de Alicia, con la sonrisa del gato, ¿no? Cuando dice Alicia, y la sonrisa del gato sigue cuando el gato muere. Sí. Aquí parece que la democracia es la sonrisa del pueblo, que sigue existiendo la democracia, ¿no? Hay que tener en cuenta que la democracia, los partidos democráticos secesionistas son enemigos de la democracia, no son demócratas.
Y claro, olvidar esto es olvidar lo fundamental. Y esto es uno de los principales argumentos en contra del fundamentalismo democrático, ¿verdad? Como formalismo. Ha mencionado al gobierno vasco y he recordado un ejemplo que pone en el libro, y lo cito textualmente, tal y como lo dice: difícilmente podríamos encontrar entre las corrupciones no delictivas un ejemplo como el que voy a leer ahora, que son unas declaraciones de Rodolfo Ares, consejero del Interior del gobierno vasco, para el Magazine del Mundo en agosto del 2009. En la pregunta, ¿cómo es el País Vasco que usted ansía? Y la respuesta de Rodolfo Ares es: yo me siento muy a gusto con Euskadi como es. Lo que me gustaría es que fuera un país donde no hubiera violencia, donde acabáramos con el terrorismo, donde cada uno se pueda sentir como lo que le dé la gana. Vasco, vasco y español, solo español, ninguna de las tres cosas. No, es la expresión de la vacuidad más absoluta de pensamiento. Este hombre pues se ve que su cerebro no da para más, ¿verdad? Entonces cree que siendo muy tolerante es muy demócrata, porque ahí vale todo, ¿verdad? Vale todo. Y entonces si alguien pues prohíbe hablar vasco, pues hay que tolerarlo, ¿no? Todos ganando, ¿verdad? Todos, se admite todo. Si te prohíben hablar español, pues hay que tolerar que me prohíban, como pasa en Cataluña. No se puede hablar español, no, pues hay que tolerarlo porque, en fin, no. Es intolerable. Y esta tolerancia, este democratismo sagrado, que se considera la democracia formal como el valor supremo, bueno, esto ha llegado a extremos ridículos, yo lo cito varias veces. Cuando ganaron las elecciones por segunda vez, el año 4, el 2004, ¿no? Sí. No, el 2004, sí. El 2008, cuando ganaron las elecciones por el 2008, pues yo recuerdo aquella, y todo el mundo recordará, aquellas frases de Cerolo, que dijo: sí, tengo orgasmos democráticos. Sí. La vicepresidenta, en la misma sesión, dijo: yo he llegado a un estado de felicidad democrática. Era una cosa tan repugnante, tan ingenua, ¿verdad? Porque claro, se veía que estaban muy contentos de haber sido nombrados ministros y vicepresidentes. Pero vamos, decir la felicidad democrática. Y claro, y entonces, pues dice, el otro día, oí la siguiente consideración. Dice: es que esta individua insultó a una alcaldesa. Y en democracia no se puede insultar a las alcaldesas. Se referían a un etarra que ha sido Claro, sí, bueno, coño, pero ni en democracia ni en aristocracia, ¿verdad? Claro. Es decir, la democracia tiene que perseguir al terrorismo, la democracia y la aristocracia y lo que quieras. Claro. Franco perseguía al terrorismo tanto como la democracia. Es decir, la palabra democracia, bueno, el abuso de los términos es música democrática, orquesta democrática. ¿Pero qué coño quiere decir eso? Clase democrática, democracia en la comida en las familias. ¿Pero eso qué es? Es decir, es una democracia puramente procedimental, vacía, vacua, ¿verdad?, que además no se aplica a la realidad política. Y este fundamentalismo es realmente muy peligroso, primero porque atonta completamente a la gente. Servía para señalar la diferencia o quería servir para declarar la diferencia entre el franquismo y la transición democrática, claro. Pero claro, las diferencias pues no funcionaban, porque esto obligaba a decir: no, Franco no era un Estado de Derecho. ¿Qué era entonces? El franquismo era un Estado de Derecho, como todo Estado. Yo pongo ahí como el código de Hammurabi, ¿verdad? Es que el Estado empieza con el derecho, y derecho escrito. Es decir, el Estado aparece en las fases superiores de la barbarie, que decía Morgan, ¿verdad?, o Engels. Y entonces, antes de que haya algo escrito, no hay posibilidad de hacer un Estado. ¿Por qué? Porque el Estado está por encima de las generaciones, y solamente cuando hay escrito puedo yo relacionarme con generaciones anteriores o posteriores. De manera que entonces se dice: no, es que es el Estado legal, no el Estado de Derecho. Pero ¿qué es? El Estado de Derecho se lo inventó von Moll, que no han leído estos señores, además, que no han leído. Como tampoco han leído a Montesquieu. Cuando se habla de Montesquieu ha muerto, ha dejado de morir, pero si no han leído a Montesquieu, si Montesquieu precisamente es uno de los autores que más minimizan la importancia del poder judicial, ¿verdad? Llega a decir que su poder es cero, que no lo han leído. Entonces Montesquieu ha muerto. Con esto, un poco quieren sentar plaza de ser gente ya académica, erudita, en cuanto un analfabeto de estos que hay por el Parlamento dice Montesquieu, ya parece que está en pleno académico, no sabe ni quién es Montesquieu, más que de oídas, ¿verdad? Ni lo ha leído, y además si lo lee no lo entiende. Es que estaba mirando una reciente entrevista que le hicieron en prensa, porque recordaba a su vez
el comentario que ha hecho sobre el panfleto contra la democracia, que cuando lo entregó en el 2002 pidió que pusieran realmente existente como subtítulo. Sí. Y es que en esta revista, en esta entrevista, que ahora mismo no encuentro exactamente dónde, también le preguntan, pero bueno, ¿usted qué va contra la democracia? Con el fundamentalismo democrático. Pero ¿qué pasa? ¿Que usted no es demócrata? Pero ¿a usted qué le importa si soy demócrata yo? Primero, en primer lugar, ¿a usted qué le importa? Simplemente aquí no estamos hablando de mi opinión, estamos hablando de la realidad que estás describiendo y de los argumentos que das. Entonces, pasar al plano personal no es que sea privada, yo he dicho todo lo que tengo que decir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que usted tiene una alternativa a la democracia? Tecnológicamente yo no la tengo. Es decir, yo le decía a este señor, la democracia pues es una realidad que está funcionando, claro, mal o bien, pero funciona, pues como el cuerpo de correos o como la televisión o internet, pues funciona, o como la iglesia, pues funciona para los fieles. Ahora, las opiniones que tú tengas sobre la iglesia, sobre internet, si tú dices, no, internet es el lugar, como muchos dicen, en donde la humanidad por fin encuentra el diálogo absoluto intercomunitario, donde la propia democracia puede encontrar un asambleísmo universal, cosmopolita, porque todo el mundo puede ir votando segundo por segundo, ¿verdad? Y entonces Internet es la verdadera libertad humana. Claro, pues esto es muy distinto de decir, no, Internet es lo que es, ¿verdad? Y entonces yo no me asocio a esas teorías sobre Internet o sobre la Iglesia o sobre la democracia. Aquí estamos hablando de nematologías, en primer lugar. Ahora, la gente está tan poco acostumbrada a analizar y únicamente a aplicar normas, aplicar leyes, por eso el legalismo es total, ¿verdad? Aquí, corrupción delictiva, artículo tal del Código Penal, pum, delito, ya, a los tribunales de demanda y ya está, ¿verdad? Es lo que hace toda la gente con los divorcios, con las separaciones, con los asesinatos, todo esto, ¿verdad? Se sabe todos los argumentos, van al abogado y ya está. Aplicar leyes, pero absolutamente no analizar las leyes ni su fundamento. Es decir, la idea de que la gente está empapada de jurismo, de judicialismo, es porque nada más quiere aplicar leyes. Y cuando va contra el eje, pues se calla. Un ejemplo clarísimo fue lo de la pena de muerte. La pena de muerte, que la Constitución primero no la negó de golpe, ¿verdad? Simplemente dijo que no, pero la mantenía en situaciones de guerra, etcétera. Pues hubo discusiones, yo recuerdo haber participado en debates sobre la pena de muerte por los años 75, 76, me acuerdo que fui a Santander, a Madrid, etcétera, donde había discusiones sobre la pena de muerte, donde se podía opinar sobre el asunto sin que inmediatamente una opinión u otra supusiese una descalificación total, ¿verdad? Como ahora lo es. Entonces, absolutamente, ahora es un tema tabú. Ahora es un tema tabú. Es como Franco, ahora no se puede decir la menor alusión un poco, no ya defensiva de Franco, sino simplemente lo que hizo Franco. Bueno, el otro día, voy a decirlo con todas las palabras, el otro día me encontré con la siguiente anécdota. Una señora que es americana, bueno, que no es española, viendo una película en la tele sobre La ciudad no es para mí, aquella película de Paco Martínez Soria, pero que la hizo Lázaro, que además la escribió estando en el Colegio Mayor 2 y yo la veía día a día cómo crecía, pues aparecía allí en la época de Franco, pues Madrid, autobuses, todas esas cosas. Y decía esta señora que estaba viendo la película, pero ¿y esto era Franco? Pero había autobuses entonces, pero no era un tirano. Es decir, la pobre mujer le habían imbuido la historia esta del terrorismo y entonces Franco era una especie de Tamerlán, era una cosa ridícula, por completo ridícula, ¿verdad? Así. Y hoy día sigue siendo ese tabú, de Franco mejor no hablar, ¿verdad? Más que para hacer películas como estas que funcionan por ahí todavía, que dan vergüenza ajena, ¿no? Porque demuestra el poco nivel que tiene el que hace el guión y el que las ve, el que las ríe, etcétera, porque es que da vergüenza ajena. Porque presentar a Franco como una especie de tonteras que está jugando al mus, que dice que los fusiles, tal, pues es una cosa absolutamente que demuestra el terror que tienen, el miedo que tienen todavía a Franco, que les ha llegado y no saben digerirlo, es decir, no saben digerirlo. Es decir, lo tienen totalmente indigesto completamente, no saben digerirlo, no saben hacer un juicio sobre él, todo lo negativo que se quiera, pero serio, ¿no? Un juicio serio. Bien, pues entonces con la democracia pasa exactamente lo mismo. Es decir, la democracia es una cuestión que la pena de muerte, estaba diciendo, la pena de muerte se podía hablar, hoy día ya no se puede hablar. No se puede hablar, ¿por qué? Porque la gente, como no está en el código,
como está la teoría de que la pena de muerte va contra los derechos humanos. Va contra la democracia. Y contra la democracia. Entonces le dice, bueno, ¿y Estados Unidos? Ah, pero bueno, lo de los Estados Unidos es que es una democracia muy rara, coño, tan rara que es anterior en 2 siglos a la tuya, ¿verdad? Y así sucesivamente. Es decir, bueno, es imposible discutir, realmente imposible discutir, totalmente imposible, porque es otro nivel completamente de abstracción, es imposible. Y entonces, o te callas y te marchas, o le llamas animal de bellota, ¿verdad? Has escribido. Es la única solución que cabe. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, don Gustavo. Pues lo dejamos aquí. Les recuerdo que ha salido ya el fundamentalismo democrático de Gustavo Bueno, que lo compren. No solo que se lo compren, sino también que se lo lean. Y gracias a usted por acompañarnos, gracias a ustedes por estar ahí, y nos vemos el miércoles que viene aquí en Teatro Crítico. Un momento. Una advertencia a los lectores del libro, naturalmente que pongan todas las objeciones que quieran, pero yo les aconsejaría que las meditasen 2 veces, ¿eh? Porque la primera impresión les puede engañar completamente, ¿no? Que sepan, por lo menos, que este libro lleva muchísimos años de discusión y elaboración y que, por tanto, tiene ya cogidas las avenidas y las respuestas. Es decir, que no sean ingenuos, ¿verdad? Que no cojan una frase y digan, ahí voy por él, no, que no sean imbéciles, que sepan a quién están criticando. Ahora, pues que critiquen todo lo que quieran, eso sí. Pues nada más que añadir. Buenas noches, gracias.